Las rebeliones del 62. El líder de Acción Democrática, Rómulo Betancourt, pisa su segundo año de mandato con la promulgación de una nueva Constitución Nacional, con un censo en todo el país y también con un clima de confrontación en las calles. La represión de las protestas es cada vez más fuerte. El ruido de los sables comienza a escucharse y tras las amenazas, la suspensión de garantías es una medida recurrente. Los primeros rayos del sol del sábado 4 de mayo despiertan a la población de Carúpano, que se sorprende por no escuchar los programas de noticias en sus emisoras. Es la primera etapa del plan revolucionario que, bajo el liderazgo del capitán de corbeta Jesús Teodoro Molina Villegas, está en marcha. La historiografía ha conceptuado al carupanazo como un levantamiento insurreccional iniciado el 4 de mayo de 1962, plurifactorial, con variables multicausadas, pero que había tenido suficiente gestación con anterioridad, liderado por militares desde los distintos componentes de las Fuerzas Armadas y que también participaron de modo activo y decisional militares y algunos dirigentes de los partidos políticos que habían quedado por allí como críticos acendrados del pacto de punto fijo y de las posibles cuotas en el reparto institucional que se hizo para entonces. Estoy hablando de las grandes organizaciones políticas en ese tramo epocal, Acción Democrática, COPEI y Unión Republicana Democrática. Se alzan el Batallón de Infantería de Marina número 3, General Rafael Urdaneta, y el Destacamento 77 de la Guardia Nacional de Carúpano. En mayo de 1962 se produce un alzamiento de tinta izquierdista en la ciudad de Carúpano. Las Fuerzas Armadas ponen una vez más de manifiesto su apoyo a la constitucionalidad al aplastar el movimiento en pocas horas. En ese brote se comprobó la participación de 2 diputados de la extrema izquierda. La cárcel, la policía, el Consejo Municipal, el aeropuerto, los liceos, los muelles, las emisoras están tomadas por militares rebeldes. Guardias insurrectos se colocan en todas las estaciones de servicio, así como las vías de entrada y salida de la ciudad. Carúpano está tomado. A partir de la medianoche de ese jueves 3 de mayo, todo se transformó en continuos movimientos de patrullas, camiones, desplazamientos apresurados de soldados, entra y sale gente del cuartel de infantería, con ciertos misterios y enigmas, nadie informaba nada. Había entre los vecinos de nuestro sector bastante nerviosismo. Todos coincidimos en presumir que algo estaba pasando. Los medios de comunicación difunden rápidamente la noticia. El rumor del carupanazo era una realidad. Estaban reunidos Jesús Teodoro Molina Villegas, Pedro Vegas Castejón, los cabecillas, Héctor Fleming Mendoza, los diputados Eloy Torres y José Vicente Abreu, acompañados de un nutrido grupo de oficiales y suboficiales de la Infantería de Marina y del destacamento de la Guardia Nacional, dispuestos a alzarse en armas. Una vez que cada uno de ellos toma la palabra, se comprometen con la asonada golpista, escucharon una especie de proclama o arenga que leyó en voz alta el capitán de corbeta Molina Villegas. Necesario es reconquistar la verdadera democracia, retornar al orden que significa el polo opuesto a la crítica situación política, económica y social que sufre el país, y ponerle fin a la persecución, a los encarcelamientos, a las muertes, los desaparecidos, a la tortura que ha impuesto el régimen autoritario que viene conduciendo a la nación al quebrantamiento de la paz y la anarquía entre todos los venezolanos. El presidente Rómulo Betancourt anuncia la insubordinación militar en Carúpano, pero informa que el resto de la población está en calma.
Entonces decide enfrentar el alzamiento por tierra, aire y mar, antes de que se extienda a otros estados. Cuando comienzan los enfrentamientos entre los grupos insurrectos y las fuerzas leales al gobierno, nuestra familia decidió abandonar la casa e irnos a lo alto de un cerro llamado Versalles. Desde la corbeta Zulia y los aviones disparaban a los sublevados que escogieron también ese sector de la ciudad para esconderse. Los militares revolucionarios emiten proclamas, declaraciones y reportes por medio de emisoras locales, cuyas antenas más tarde son bombardeadas por las Fuerzas Armadas leales al gobierno. Los rebeldes responden a la ofensiva. Se produce un fuerte intercambio de disparos y las primeras caídas del levantamiento. Angustiantes horas de enfrentamientos entre las fuerzas leales al gobierno del presidente Betancur y los militares que se alzaron, trayendo como consecuencia en las 18 horas continuas de pocas bajas de soldados y algunos civiles que cayeron abatidos en lo que ahora llamamos daños colaterales. Aviones lanzan volantes sobre Carúpano llamando a la rendición de los rebeldes. 110 efectivos, en su mayoría reclutas, mantienen la rebelión hasta tempranas horas del domingo 5 de mayo y esperan el contraataque de cerca de 1.500 militares leales al gobierno nacional. Pasadas las 10 de la mañana, los rebeldes abandonan Radio Carúpano y minutos después, Betancur lee en cadena de radio un ultimátum en el que exige la rendición de los sublevados. Las Fuerzas Armadas leales a Betancur cercan a los rebeldes. Espacios tomados por el movimiento revolucionario son recuperados por el gobierno nacional. A las 8 de la noche del sábado 5, el capitán de corbeta, líder de la insurrección, Jesús Teodoro Molina Villegas, junto con los pocos suboficiales que le acompañaban, se dirigen al aeropuerto de Carúpano, que ya había sido reconquistado por las fuerzas leales al gobierno central. Camina con los brazos en alto hacia el capitán Mendoza Daza, ante quien se rinde. La entrega se oficializa, se firman los acuerdos y el carupanazo llega a su final. En la próxima parte, durante la cruenta jornada del porteñazo, una expresión de piedad será inmortalizada por el lente de un fotógrafo venezolano. Y usted estará allí.